Ok, otro día más. Muy buen día para todos. Que el Señor continúe con grandes y ricas bendiciones para todos, como hasta ahora lo ha hecho con todos sus hijos, ¿verdad? Y qué bien, otro día más que comenzamos y les invito entonces, vamos a cantar el himno en nuestros himnarios, el himno 186, Hosana, 186. Mantos y palmas esparciendo fue el pueblo alegre de Jerusalén, y a lo lejos ya se pudo ver en un pollino a Jesús. Suenan por doquier, Hosana que viene en nombre del Señor, con un estruendo de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, como en la entrada de Jerusalén. Un día todos vamos a cantar, cuando regrese Cristo otra vez, para llevarnos al eterno hogar. Mientras mil voces resuenan por doquier, Hosana al que viene en nombre del Señor, con un estruendo de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. El Señor hizo su entrada por una calle llena de palmas, pero esperamos su segunda venida. En un abrir y cerrar de ojos nuevamente vendrá por su pueblo. Qué bien. Entonces tengo hoy el tintico de la mañana. Hermana Norma, le invito al tinto, muy buen día. Y mientras tanto les invito para abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Qué delicia, un café. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Este nuevo día que nos regalas, igual pues gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, su gran obra en la cruz, pero sabemos que resucitó y hoy seguimos a este Jesús vivo que ha preparado un sitio maravilloso donde pronto estaremos. Entre tanto, pues danos, Señor, conocimiento, sabiduría, entendimiento para tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien, como dije, entonces Génesis capítulo 49. Tengo un título acá que dice Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Bueno, nuestro hermano Levi, buen día. Beatriz Valderrama, por allá en Boyacá, muy buen día. Bien, Génesis capítulo 49, hay cosas muy interesantes tenemos aquí en la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Hermano Carlos Norman, muy buen día. Dice así la palabra del Señor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres,
y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en todo Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Qué interesante hasta ahora estos versículos que nos dicen mucho. Esta lectura de pronto la leemos como un consejo para sus hijos, como algo de pronto no tan trascendental, pero estamos viendo que este es un libro, en este momento estas son palabras de profecía que hace Jacob. Muy interesante. Y hoy vamos a ver si no hasta aquí. De este capítulo son 33, pero llegamos hasta el capítulo 12 nada más, ¿verdad? Porque comenzamos viendo cómo Jacob acaba de bendecir a sus nietos y dice que con gran esfuerzo en su lecho se levantó, se sentó para bendecirles. Después aquí ya manda llamar a sus otros 11, ya tiene sus 12 hijos allí, ¿verdad? Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y yo declararé lo que os ha de acontecer. ¿Cuál va a ser el fin de ustedes? Ahí comienza entonces Jacob a hablarle a sus hijos esa profecía, ¿verdad? Entonces dice: juntaos, hijos, escuchad a vuestro padre. Él los reúne y les hace claridad: escuchad. Hay que poner cuidado. Y así el Señor hoy nos está también llamando a que le escuchemos. Es el momento. Aquellos que no han hecho decisión de fe, es lo más importante. Nada, toda la riqueza que tenemos, claro que nos sirve, la tenemos, la disfrutamos, pero más importante es no esta vida, sino la vida que nos espera, vida eterna al lado del Señor Jesús. Entonces hoy nos llama a que nos escuche. Así dijo Jacob a sus hijos: sentaos, escuchad lo que viene para ustedes, la profecía, ¿verdad? Y qué interesante que hoy en día, bueno, yo hace mucho tiempo, no estoy tan seguro hoy en día, pero hace mucho tiempo de niño escuchaba que lo que decía un moribundo, cuando la persona en su lecho ya de muerte decía cosas, le ponían cuidado, era importante. Quizá hoy todavía, pero porque una persona cuando ya siente que son sus últimos días, tiene cosas para decir, quizás secretos, que le conviene a muchos que sean publicadas por buenas razones. Entonces, cuando una persona va a morir, hay que escucharla, ¿verdad? En las cosas humanas que tiene para decir. Muchas veces son consejos espirituales también, no lo sabemos. Yo no he escuchado personalmente a ninguno, pero siempre he escuchado eso, ¿verdad? Cuando la persona está moribunda hay que escucharla. Dice cosas interesantes y esto reviste gran importancia. A través de los tiempos siempre escuché esto. Me acuerdo una historia. Mi padre nos contaba una historia acerca de esto que es curioso. Mi padre relacionaba esta historia y decía: cuando iban a ahorcar a un preso, y como a esas personas decía que había que cumplirle su último deseo, había que cumplir. Hasta ahí ese punto era interesante. Pero este iba a ser ahorcado, él no iba a ser llamado por el Señor así como casualmente. Iba a ser ahorcado. Entonces le dijeron: bueno, tienes derecho al último deseo. ¿Cuál es tu deseo? Y él dijo: bueno, como es mi último deseo y voy a morir en la horca, yo quiero que me ahorquen en el palo que a mí me guste. Y dijo: listo, hecho, ese es su último deseo, se le va a cumplir. Total, se generó astucia, ¿verdad? El tipo pasó por los montes, por los valles, por todo sitio,
buscando el palo que a él le gustara porque ese era su deseo. Dice mi padre, después de mucho tiempo, ningún palo le gustó. Entonces, hay formas de evadir ciertas cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí la historia es que Jacob ya en sus últimos días, y cuando ya presentía que muy pronto, no sabemos cuándo, el día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Pero entonces, para bendecir a sus hijos, comienza a decirles lo que viene para ellos, ¿verdad? Y hace unos mensajes dramáticos de carácter profético, ¿verdad? Algunas profecías que ya se han cumplido, Entonces, en su lecho, llama a sus hijos, y qué interesante que comienza por Rubén, el mayor, y así pues, generalmente uno siempre, de mayor a menor, o de la A a la Z, clasificamos, ¿verdad? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, tu primer hijo. Esa alegría, esa ilusión que todos los padres tenemos, ¿verdad? ¿Cómo será mi primer hijo? ¿Cómo va a ser? Siempre tenemos ese anhelo, esa intriga, y cuando ya nace la alegría y bueno, todo el proceso. Y aquí él lo relata. Qué interesante, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Comenzaba a engendrar hijos, el primero, ¿verdad? Quizás no sabía cuántos iba a tener en ese momento. Mucho nos pasa, muchos ya hoy en día se programan por la situación. Se casan y no, vamos a tener uno solo, vamos a tener 2 hijos. Bueno. Entonces, y dice, principal en dignidad, en poder, o sea, lo exalta, pero a lo sumo, por todo lo que era Rubén, le representaba a esta familia Rubén. Interesante, que bueno, hasta ahí vale la pena que seamos nosotros ocupando ese lugar, ahí está, como hijos, que alegren al Padre. Pero somos humanos, no somos perfectos, ¿verdad? Entonces dice, impetuoso como las aguas, o sea, dicen los costeños, echado para adelante. Bueno, yo digo así, pero ya soy un poco más costeño que cachaco. Entonces, impetuoso como las aguas, o sea, ¿quién detiene el agua? Cuando viene ese río fuerte, esa quebrada con la lluvia, cuando se viene esa tempestad de agua que arrastra carros, lo vemos aún en las calles de nuestras ciudades, esa fortaleza del agua, ¿quién la detiene? ¿Verdad? Entonces lo compara así y dice que es como el agua, impetuoso como las aguas, pero ahí viene el pero, no serás el principal, no serás el principal. Tanta cosa buena, tantas flores que tenía ahí a su favor, y al final viene, como decimos, como fruta madura, tan bonita, para de un momento a otro cayó. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, verso 4. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Recordemos por ahí en el capítulo 35, leámoslo, Génesis. Se acostó con una de las mujeres, Bila, las mujeres de Jacob. Ahí estuvo ya. No somos perfectos, no somos perfectos. Todo lo bonito, todo lo bello para caer como fruta madura. Entonces, dijo, hasta ahí llegaste, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Entonces no serás más por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y vemos, muchas profecías se han cumplido. Aquí pues Rubén, a pesar de toda la importancia que inicialmente le dio, tampoco tuvo mucho renombre, ¿verdad? Y recordamos entonces, como dije, el capítulo 35. Y viviremos qué nos dice Pablo al respecto en ciertas cosas. Pablo en el Filipenses capítulo 4, versículo 8. Yo lo tengo aquí señalado. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza en esto, pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A raíz de la situación de Rubén, este consejo es muy interesante para todos nosotros, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo amable, lo bueno, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, para que nosotros estemos siempre pensando en lo bueno, en lo justo, en lo que debe ser. Como adultos, ya tenemos raciocinio, podemos pensar sobre las cosas. Y ese es el consejo de Pablo en este momento, de acuerdo al caso, porque el Señor nos está hablando a nosotros hoy. Ya lo que pasó, ya todas estas profecías pasaron, ya lo que quedó, quedó. Me acuerdo antiguamente, el fotógrafo, ¿verdad? Antiguamente había que tomar la foto, había que ir allá a revelarla, había que hacer un proceso para la foto. Y el fotógrafo tomaba fotos. Ay, esa así no decía la gente, ay, esa así no dice, ¿qué decía el fotógrafo? Como quedó, quedó. Lo escuché estos días en televisión, me hizo risa. Así decía el fotógrafo, ¿no? Ya como quedó, quedó, no había nada que hacer. Hoy en día sí, pues, hay forma de las redes de hacer cambios y tantas cosas. Pero bueno, entonces, Pablo nos enseña que debemos hacer lo correcto. No comenzar todo lo bueno y al final salir con una embarrada como pasó con el mayor, con Rubén. Luego viene en el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos. Entonces era el segundo y el tercer hijo de Jacob. Son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob. Duras palabras. También, pues, algo, ¿no? Que fueron de armas tomar fieros, ¿verdad? Pero, infortunadamente, recordemos la historia cuando ellos vengaron la violación de su hermana en Chalem, ¿verdad? Y dijeron mentira y luego fueron y hicieron lo peor, mataron muchos hombres. Dijeron que iban a hacer las paces, que todo tranquilo, que se hiciera la circuncisión, iban a ser hermanos. Cuando estaban aquellos, el pueblo del que había violado a su hermana, cuando estaban débiles, en su momento más crítico, les llegaron y los mataron a todos, ¿verdad? En Chalem. Entonces, ese fue su pecado, su mentira, su asesinato. Y hasta ahí también llegan Simeón y Leví. Pero hay algo interesante, una figura. Recordemos que el pueblo de Leví era el pueblo de los sacerdotes. Ese fue el pueblo que Dios escogió para que hicieran los holocaustos y para que hicieran toda la obra de Dios en cuanto a la parte espiritual. Entonces los esparció por todo Israel. Ahí dice, ¿verdad? En su consejo no entre mi alma porque su... Y en su temeridad desterraron y desjarretaron todos los malditos su furor, que fiero su ira. Yo los apartaré en Jacob. Al final del verso 7. Y el pueblo de los levitas fue esparcido dentro de todo el pueblo de Israel. No era un solo pueblo junto como siempre. Por la misma razón que entonces en cada una de las tribus tenían ellos que hacer la parte del sacerdocio. Entonces, no del todo para ellos hubo cosa mala o castigo. El Señor aquí nos está mostrando algo. Es una figura desde ya, ¿verdad? Que a pesar que somos pecadores, nuestra naturaleza humana no es la mejor. A través del Señor Jesús, Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Y hoy en día los que hemos hecho decisión de fe, estamos directamente con nuestro Señor. No como en aquella época que era solamente el sacerdote que entraba al templo una vez al año. Hoy en día todos podemos estar entrada directa para hablar con nuestro Dios. Entonces, de nuestra naturaleza de maldad, a través del Señor Jesús, podemos entrar directamente. Y aquí lo está demostrando a través de los levitas. Primero les dice lo malo que fueron,
pero después los esparció, pero para bien de todo el pueblo de Israel. Entonces siempre hay cosas interesantes que el Señor nos va mostrando, ¿verdad? Y miremos en el libro de Primera de Pedro 2:5, lo tengo aquí señalado también. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí entonces también nos reafirma a través de Pedro ese sacerdocio, esa responsabilidad que tenemos. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya ningún sacrificio físico vale. Podemos tener todo el dinero, repartirlo todo, esto hay que hacerlo, es muy bueno compartir, pero eso no me salva, no da la salvación, ¿verdad? Él habla espirituales. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces hay que entender esa parte, así como cuando Caín y Abel, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, pero Caín, osado, ¿verdad? Ofreció lo mejor, pero no como el Señor había dicho. Abel ofreció como el Señor había dicho. Y entonces ahí está la cosa, que el Señor nos da un mandato y nosotros lo torcemos, lo tergiversamos. Y aquí dice el Señor que hagamos esos todos movimientos que sean espirituales. Ya físicos, no. ¿Cuál movimiento físico podemos hacer? ¿Cuál ejercicio? Llevar el mensaje a otros que lo escuchen, pero siempre enfocados en nuestra parte espiritual. Ya nada físico, ¿verdad? Nada físico. Entonces, aquí está lo mismo. Pedro nos recuerda esa demostración, esa salvación que nos dio el Señor, y lo demuestra a través del pueblo de los levitas, que siendo malos terminaron siendo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Señor, en su amor, quiere que todos cambiemos, que todos seamos mejores cada día, y por eso nos dio la salvación a través del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí pasaron Rubén, Simeón y Leví, casi podríamos decir, bueno, sin pena ni gloria, pero bueno, cada uno tiene algo importante dentro de su historia. Vemos el versículo 8, habla de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre, o sea, sus hermanos, ¿verdad? Se inclinarán. Pero aquí está otra figura. Nos está hablando ya del Señor Jesús. Aquí nos está hablando Judá. Ahí comenzó de la tribu de Judá toda la generación hasta Jesucristo. Jesucristo tiene su descendencia a través de la tribu de Judá, si lo miramos, ¿verdad? Entonces Judá tenía ahí ya comenzó la parte como más buena. Ya pasaron los tres primeros, ya en Judá fue más cimentada la cosa. Entonces cuando habla del Señor Jesús, dice, todos los hijos de tu Padre. ¿Cuáles son los hijos de tu Padre? Nosotros, nuestro Padre Dios, Jesucristo. Cuando hacemos decisión de fe, somos hijos de Dios y pasamos a ser hermanos de Jesús. Y Él dice, los hijos de tu Padre, los hijos de Dios se inclinarán a ti. Estamos ante el Señor Jesús dándole gracias por esa gran obra. Fíjense esta figura tan interesante que ya mostraba Jacob en la bendición de cada uno de sus hijos de lo que iban a hacer, ¿verdad? Y dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Muchas predicciones interesantes aquí, y esto es la figura, nuevamente digo, del Señor Jesús. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Aquí nos habla de la figura del Señor Jesús. No fue quitado ese cetro, y dice que atando su vida al pollino. Aquí está recordando la entrada cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal sentado en un pollino. Ya se hablaba. De pronto, en ese momento ellos no entenderían, quizá no sabían, pero el Señor
escribió esto para nosotros o para los que venían más adelante, que fueron comprendiendo la figura, cómo Él iba a ser el Señor Jesús. Y aquí dice, lavó en el vino su vestido. Está hablando de su propia sangre, la sangre que iba a derramar el Señor Jesús. Ahí es esas figuras que, haciendo un estudio mucho más profundo, se puede entender, ¿verdad? Que Jesucristo estaba ya, cuando dice también, habla de Silo, al final del verso 10, hasta que venga Silo. Silo quiere decir como el gobernante que trae la paz, el reposo, la tranquilidad, hasta que venga. El Señor Jesús va a venir y nos va a traer esa tranquilidad cuando estemos en el seno de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, repito, aquí vemos ya la figura del Señor Jesús. Es la segunda vez que hace esta predicción sobre Jesús. La primera profecía de Jesús la encontramos en Génesis capítulo 3. Miremos Génesis capítulo 3:15, solo para tener información. En 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza. La simiente de la mujer, el Señor Jesús, iba a nacer de una mujer e iba a herir a Satanás, herirá la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está representando cómo el hijo de esta mujer, María, Jesús, iba a derrotar a Satanás, a quitarle ese poder que en ese momento tenía sobre la humanidad. Dios desde el principio tenía un plan B, por decirlo así. Nos dio plena libertad de hacer. Él no nos manejó como títeres, dijo, hagan lo que quieran, aquí está, deben hacerlo para que se comporten bien y hagan una vida correcta. No metió su mano en nuestras vidas como uno a veces piensa. ¿Por qué Dios permite? Dice la gente. No, es nosotros, nos dio libre albedrío para que hagamos lo que queramos. Pero vino el Señor y ahí es donde está Satanás atacándonos. ¿Por dónde? Por el calcañar, por el punto de pronto más débil. Pero dice que vendrá el hijo de una mujer, que se fue Jesús, y derrotó a Satanás dándole por la cabeza, ¿verdad? Entonces, mirábamos que dice, lavó en el vino su vestido, era su propia sangre, y en la sangre de uvas su manto. Aquí está hablando de la misma sangre que derramó el Señor Jesús. Pero también vemos otra profecía donde ya nos dice la otra parte. Miremos Isaías 63:2. 63:2 dice, bueno, miramos desde el 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Entonces, aquí viene diciendo, ¿por qué es rojo tu vestido? En la primera parte vemos, entonces acá, en la sangre de uva su manto, es la sangre de Jesús. Y aquí en Isaías estamos viendo la otra profecía, es la sangre de los pecadores. Ya esa no es la sangre de Jesús de la que se nos está hablando. Verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? Rojo por la sangre de aquellos pecadores, por la sangre de aquellos que han sufrido por causa de Satanás, aquellos que no hicieron decisión de fe. Entonces la invitación para que siempre estemos pensando en nuestro Dios. Y bueno, aquí terminamos ya hasta el versículo 12. Qué interesante las profecías que desde el Antiguo Testamento el Señor estaba ya mostrando la figura del Señor Jesús, pero sin aún hacerlo hecho, solo hasta cuando nació de María la Virgen, ¿verdad? Porque definitivamente el pueblo de Israel fue terrible, la humanidad, no el pueblo de Israel, porque nosotros también somos pecadores y aún cometemos errores, y el Señor, viendo todo eso que estábamos haciendo, muy paciente, muy amigable, muy nuestro Padre. Entonces dejamos hasta aquí. Voy a cantar otra canción. Voy a cantar otro himno, dice nuestra hermana Susana, ¿no? Otro himno, el 535. 535, gloria, gloria, aleluya.
Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy loor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con arma lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. A Cristo doy loor. Qué bien. A veces ya las cuerdas vocales no dan, pero cuando cantamos también oramos. Lo más importante es que el Señor escucha. El Señor escucha, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra. Hoy dejamos este día en tus manos para que seas tú guiándonos, tú protegiéndonos en todo lo que hagamos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces dejamos hasta aquí, hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.